Bueno, ahora hablamos sobre qué es el modelo OSI. Son las siglas de Open System Interconnection, que es un marco teórico que describe cómo se comunican los sistemas informáticos a través de una red. Esto fue creado por ISO, que es Organización Internacional de Normalización, que es para estandarizar la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes. Bueno, el modelo OSI se divide en 7 capas, cada uno con funciones específicas. Cada capa se comunica con la capa superior e inferior y cada una de estas se encapsulan los datos para pasarlos a lo siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar sobre la explicación de cada capa desde la más superior hasta la inferior, que sería la capa 7, que es la capa de aplicación, la cual su función es proporcionar servicio de red directamente a las aplicaciones como navegadores, clientes, correos, entre otros. Entre los ejemplos más comunes de este protocolo encontramos el HTTP, que es para páginas web, FTP, transferencia de archivos, SMTP, envío de correos, y DNS, resolución de nombre. Un ejemplo práctico sería cuando escribes una URL en el navegador. Esta capa gestiona la solicitud de HTTP para obtener la página web. Bueno, dentro de la capa 6 encontramos la capa de presentación, que su función es la encargada de traducir, cifrar y comprimir los datos, y esto asegura que la información pueda ser entendida en ambos extremos, aunque usen formatos diferentes. Entre las tareas comunes encontramos la codificación de caracteres, la compresión de datos y el cifrado y descifrado. Un ejemplo práctico sería cuando ves un video de streaming. Esta capa puede encargarse de descomprimir y decodificar el contenido. Ahora pasamos a la capa 5, que es la capa de sesión. Bueno, su función es administrar las sesiones de comunicación entre aplicaciones. Estas establecen, mantienen y finalizan conexiones. Entre las tareas comunes encontramos el inicio y cierre de sesión, control de diálogo, sincronización. Y un ejemplo práctico sería cuando accedes a tu cuenta bancaria, pues esta capa mantiene activa la sesión mientras estás conectado. Una vez te sale ya se cierra. En la capa 4 encontramos la capa de transporte, que su función es garantizar la entrega correcta y ordenada de los datos. Pues esta puede ofrecer transmisión confiable o no confiable. Dentro de sus protocolos encontramos el TCP y UDP. TCP, que es confiable, que es orientado a conexión, y el UDP, que no es tan confiable porque se maneja sin conexión. Un ejemplo práctico sería cuando ves un video en YouTube. Puede usarse UDP para los datos que lleguen rápido, aunque algunos se pierdan. En la tercera capa está la capa de red, que su función determina la ruta que tomarán los datos desde el origen hasta el destino. Se encarga del direccionamiento y del enrutamiento. Dentro de sus protocolos encontramos el IP, ICMP, RIP o SPF. Un ejemplo práctico sería cuando envías un correo electrónico desde Perú a Japón. Esta capa se encarga de elegir por dónde viajarán los datos. En la capa 2 es la capa del enlace de datos, que su función es organizar los datos de trama y los transmite a través de la red local. También detecta y corrige errores a nivel físico. Dentro de esos protocolos encontramos el Ethernet, el Wi-Fi y la MAC. Un ejemplo común sería cuando tu laptop se conecta a Wi-Fi, pues esta capa gestiona cómo se transmiten los datos entre tu equipo y el router. Y la capa número 1, que es la capa física, la cual su función es transmitir los bits a través del medio físico, ya sean cables, ondas de radio, luz, entre otros. Que esto define voltaje, sincroniza y conectores. Sus ejemplos son cables de Ethernet, fibra óptica, señales eléctricas o inalámbricas, tarjetas de red. Un ejemplo práctico sería cuando conectas un cable de red a tu computadora. Esta capa transmite los datos físicamente a través del cable. ¿Por qué es útil el modelo ISO? Porque ayuda a entender y diseñar redes complejas, permite la interoperabilidad entre sistemas de diferentes fabricantes y facilita el diagnóstico de problemas de red al identificar un fallo en una de las distintas capas. Comparativa de lo que vendría siendo los protocolos OSI y el TCP/IP. Entonces tenemos un cuadro comparativo donde tendríamos que el modelo OSI consta de siete capas: la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y la capa física. En la TCP/IP tenemos que la parte de la capa de aplicación reúne lo que vendría siendo, en el caso del OSI, el app, press y el session: aplicación, presentación y la sesión. Gestiona de gestión de usuarios muchas veces en la propia app. El TCP y el UDP tienen funciones equivalentes. Entonces, hablemos un poquito de lo que vendría siendo el protocolo ISO. Como se comentó anteriormente, fue creado en los años 80. Es un modelo teórico que consta de 7 capas. Es como una especie de mapa conceptual eh, que organiza las funciones de red de manera muy detallada, desde la capa física hasta la capa de la aplicación.
en diferencia con el modelo TCP que fue desarrollado por el Departamento de los Estados Unidos de una forma más práctica. Se basa en los protocolos que realmente dieron vida a lo que vendría siendo el Internet de hoy en día, más simple, con 4 capas apenas: aplicación, transporte, Internet y el acceso a la red. Ok, desglosando dentro de esta comparativa cada protocolo con los que contamos, el modelo OSI tiene 3 capas principales: aplicación, presentación y sesión, que se encargan de la interacción con el usuario, la traducción de datos y la gestión de sesiones. La capa de transporte existe en ambos modelos, tanto el OSI como el TCP/IP, y con funciones casi idénticas, asegurando conexión de extremo a extremo usando protocolos como TCP para una conexión confiable o el UDP para transmisiones más rápidas. Ok, podríamos decir que en el OSI es como un manual práctico, un manual de instrucciones completo, que ayuda a entender cada paso, mientras que el TCP/IP es algo más práctico, un modelo más funcional, que hace posible que estemos hoy conectados en Internet. En conclusión, ambos modelos son importantes. OSI nos ayuda a entender cómo dividir las funciones de red de una manera clara y ordenada, y el TCP es el que realmente utiliza la comunicación en Internet basándose en protocolos reales que usamos a diario, como el HTTP, el TCP, el IP y el Ethernet.